Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Estando quienes seguimos o hemos seguido el Mundial de Clubes de Fútbol, advertimos que empiezan a notarse las diferencias entre equipos. Pero imagine usted un equipo que representa un país donde todos los años emigran 20, 30, 40 jugadores. Y los que se van no son precisamente los peores, son los jóvenes y en la flor de la edad para jugar al fútbol. Lamentablemente, estas diferencias se aprecian también como país. Los que se están yendo del país en este momento también son gente muy preparada. No se van precisamente a alguien que busca simplemente un trabajo. Este parangón tenemos que planteárnoslo seriamente. El Mundial de Clubes de Fútbol nos está diciendo, señores, si no hay un gran país, no puede haber un gran fútbol. A nivel de selecciones sí, porque vuelven los mejores y integran una selección. A nivel de clubes no, y a nivel de empresas argentinas tampoco. Señores, esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales. Temas de hoy, Juanca. Bueno, y tiene que ver un poquito con lo que hablabas de país. La desigualdad creció, el ingreso de los más ricos ya es 15 veces mayor al de los más pobres. Y esta brecha que hay es mucho mayor que en los países que están más desarrollados. Estamos hablando de salario, no de ingreso de los más ricos, sino de los que tienen mejores sueldos. Sí, es 15 veces mayor que los que tienen menores sueldos. Y es un poco lo que hablábamos también. Un país que es más desarrollado, esa brecha no es tan fuerte, no es tan grande. En España creo que hasta legalmente no pueden haber más de 7 veces en el sector público mayor sueldo al menor, ¿no? Y acá hay mucho más de 7. Y te digo que más de 15 también. Bueno, pero esos son datos del INDEC y que van aumentando esa brecha. Otro dato que se conoció hoy es que en abril el porcentaje de aumento de salarios fue menor que la inflación, pero con una salvedad. En realidad, en promedio fue mayor si se tienen en cuenta los empleos informales, que no es fácil medir, pero lo que es empleos formales fue menor. Y dentro de eso, los que más perdieron los empleados estatales, que son los que menos están aumentando, el 2,3 empleos estatales, 2,7 el empleo privado y 2,8 fue la inflación. El tema también es que hay que planteárselo también alguna vez, la disparidad que empieza a haber entre distintos sectores. Hoy un juez dijo que mañana el sector público no trabaja. Lo resolvió el juez, el gobierno había decidido lo contrario. Yo no entro al fondo de la cuestión, pero lo que analizo es esto. Si un trabajador común trabaja 44 horas, y un trabajador estatal trabaja 36 y muchas veces el estatal gana más, otras veces gana menos, empieza a haber una desigualdad muy grande con el sector privado también. Sí. Sobre todo en el régimen laboral. En el sector privado se está trabajando en doble turno, mañana y tarde, lo que significa mayores pasajes, lo que significa un costo mucho más grande. Y significa también un trabajo en blanco. El Estado sigue teniendo mucha gente en negro. Lo disfraza de becas, lo disfraza de lo que quiera. Pero son trabajadores en negro que tienen el mismo Estado. El costo para una empresa de tener un trabajador a lo mejor es casi el doble de lo que realmente recibe en el bolsillo esa persona. Tal vez a nivel del costo laboral sea el mismo acá que en Europa, pero lo que recibe el trabajador por las cargas sociales y demás, es casi la mitad. Y lo que cuesta producir ese dinero es 4 veces mayor por también los impuestos que están en la parte de producción. Entonces, a lo mejor un trabajador que se lleva 700.000 pesos le cuesta a una empresa casi 140 o 130 y la empresa tiene que producir por cerca de 1 millón de pesos por todas las cargas sociales que acarrea. Esto alguna vez hay que blanquearlo y que
empiece a tener cierta lógica. El trabajo es un elemento más de la producción. Y se calcula que en Argentina hay 13 millones de personas ocupadas. La mitad está en relación de empleo. La mitad no. Algunos porque son profesionales y otros también porque están en negro. Es decir, tenés un sostenimiento, sobre todo del sistema previsional, de 6 millones de personas. De los cuales el Estado hace 20 años, de esos 6 millones eran la mitad, un poquito menos de la mitad, eran 2,5 millones eran del Estado, los otros la parte privada. El Estado ha aumentado 1 millón, pero siguen siendo 6 millones. Es decir, que ese millón se lo ha sacado a la parte privada. Y tiene 1 millón menos de empleo en libro. Son temas que alguna vez tenemos que empezar a hablarlos en serio en el país. Pero los senadores de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la preocupación de ellos, que incluso definió la presidenta de la Cámara de Senado de Buenos Aires, era si daban marcha atrás con una ley del 2016 que decía que los senadores, los diputados, los concejales, los consejeros escolares solamente podían estar 2 periodos consecutivos, es decir, una sola reelección. ¿Qué decidieron? Que no, que sea indefinido de nuevo. Porque viven de eso. Pero en el caso de los legisladores, podría ser posible, porque tengamos en cuenta que un legislador tiene una formación y que está representando un sector. El tema es cuando no representa a nadie. Está bien, cuando pero se presenta solamente a un grupo. ¿Sabes qué es bueno para un legislador, después de 8 años, ir 4 años a la actividad privada? Y que vayan a ver qué es lo que pasa en la actividad privada y después vuelvan, si les he elegido nuevamente otros 4 años. No sería malo. El problema es que no van a la actividad privada, quedan de asesores de los propios legisladores. Pero tendría que ser hasta obligatorio que un funcionario electivo vaya a trabajar a la actividad privada antes de volver a la función pública. Muy bien, Patricia Moreno. Vamos a indicar que en estos momentos, Juan, mientras nosotros hacemos el programa, ha comenzado una asamblea que dicen que va a ser bastante dura en la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. ¿Qué ha pasado? Han hecho una denuncia porque comenzaron a auditar las cuentas. Es una iglesia que por el diezmo mueve mucho dinero. Allí comprobaron que en deudas tienen 120 millones al arca, préstamos personales de la gente que manejaba las cuentas de la iglesia, motivo por el cual se hizo una denuncia. La doctora Gabriela Gordillo ha pedido que se auditen porque estas personas que estaban manejando las cuentas de la iglesia han sacado, por ejemplo, 20 millones en préstamos personales, se estaban pasando dinero de una cuenta a la otra. Esto comenzaron a ver que tenían un rendimiento del diezmo que no era el correspondiente porque son 8.000 personas las que participan de la iglesia y ellos tienen una obligación de dar el diezmo. Cuando vieron, las cuentas estaban en rojo y, según lo que manejaba la gente, exteriormente decían, no puede ser. Así que hoy hay una asamblea, la denuncia está hecha y está investigando la justicia. ¿Qué está haciendo el Banco de la Nación? Está reestructurando el banco principalmente. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los bancos privados? También lo está haciendo el Banco Nación. Muchas de las actividades bancarias hoy se hacen a través del Combanking y está cerrando sucursales en diferentes lugares del país. Eso también llegó a San Juan. El centro de pagos de jubilados que estaba en la calle Libertador se va a cerrar. Van a pasar a cobrar en la sede central, que es en la avenida Rioja, con lo cual va a haber un lugar menos. Los empleados van a ser reestructurados, no van a perder el trabajo, pero sí se va a cerrar un establecimiento. Mira, hay un tema que empieza a ser, desde hace tiempo, es ya preocupante, que es la facturación de la empresa Energy, ¿no? Sí. Resulta que la factura papel está llegando después de que ha vencido la factura. Y hay mucha gente que todavía no maneja el teléfono, con lo que está pagando intereses permanentemente. Señores, el negocio de ustedes es dar un servicio de distribución de energía, no cobrar intereses. Lo que están haciendo es engañar a la gente mandándole tarde la factura papel. ¿Por qué se distribuye si se sabe desde el día 6 está lo que podemos consultar en el teléfono y llegue hoy 24 o 25 cuando venció el 23 la factura papel? O hay un problema de distribución que ustedes tienen con quien distribuye la factura papel o tienen lo están haciendo a propósito. Hasta hace poco, porque siempre vencía los primeros días del mes siguiente, te llegaba una semana antes de terminar el mes. Sí. Pero ahora no, ahora te llega más tarde y la de OCE también.
está llegando después. Y lo malo es que abajo dice cuánto es el impuesto que te cobran. Entonces creo que el negocio de ellos se ha transformado el cobro de intereses. Eso se llama usura. ¿O no? Sí. Bueno. O avivada al menos. Sí, sí. El problema es que Manden la misma factura que lo ponen en el teléfono, mándenlo a la papel. Hay mucha gente, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que todavía no sabe manejar las cuentas a través del teléfono. Hay gente que no sabe, pero hay y hasta gente que no le llega también... la factura de papel no paga. Hay gente también que ha tenido que pagar de nuevo una factura de hace 2 años porque la había pagado con home banking. No saben si es porque el banco no le dio la plata a la empresa o porque la empresa no lo contabilizó al pago. Entonces, quieren la factura de papel. Por otra parte, si no tiene la factura de papel, muchas veces no sabe cómo saber si lo pagó realmente o no. Es decir, todo esto se sale de control. Se sale de control. Cambiar de un sistema al otro, ir directamente al sistema digital. Miren, esto lo está sufriendo desde hace tiempo el país. Supongamos que usted tiene que subir a un ómnibus en Hachal, o tal vez en Calingasta, y no tiene la tarjeta SUBE. No la tiene. Quiere a lo mejor hacer una cuenta con un banco y no tiene un banco o el banco donde le están pagando la jubilación. Entonces todas estas cosas, no queramos ir más rápido de los pasos que puede dar la gente. Son servicios públicos. Sí. Bueno, ¿sabes quién fue padre? ¿Quién? Gabriel Boric, el presidente de Chile. Pero Gabriel Boric es un presidente de izquierda. Sí, sí. Y quiere, a través del ejemplo, también lograr consenso sobre determinados temas que no estaban hasta ese momento. Va a hacer uso de la licencia de 5 días de paternidad. Qué raro que un presidente se tome algún día, pero él dice que se va a tomar los 5 días. Bueno, está bien. A propósito de esto, me acaban de informar que falleció Quique Carvajal. Quique Carvajal fue jugador de hockey y luego periodista deportivo. Hasta hace muy poco realizaba esta actividad, falleció de cáncer esta tarde. Y ayer falleció Marcelo Miranda, abogado de muchísima Conocido trayectoria. abogado. Sí, sí. Con los hijos también, varios de sus hijos son abogados, médicos, también falleció el día de ayer. Patricia Moreno. Vamos a indicar que hoy había una información que dieron a conocer a través de la Dirección de Niñez sobre el trabajo infantil. Indicó la directora Raquel Trincado que en la provincia, en lo que va del año, se han intervenido en 46 casos, de los cuales se encontraron chicos que estaban trabajando, menores que no estaban en la escuela, que no estaban en su hogar en horas que no son las correspondientes, motivo porque han tenido un abordaje. Dijo que en la provincia ha crecido un 30% el trabajo infantil, que es ilegal, y específicamente entre el mes tienen que abordar entre 7 a 10 casos. Bueno, lo hemos dicho muchas veces que el principal perjudicado con la inteligencia artificial es la verdad, porque todo empieza a ser bastante relativo, ¿no? Pero también el periodismo empieza a ser muy relativo. Mire, usted cambie de canal y va a ver que cambia la realidad del país de un canal al otro. Pero esto de que el ayatolá Khamenei afirmó que le dio una fuerte cachetada a Estados Unidos y a su vez el presidente de Estados Unidos dice que le dio una cachetada a Irán, no sé, alguien perdió o empataron. ¿Quién le dio la cachetada a quién? Es difícil de entender. Sí. No sé, ¿será que uno se formó en un periodismo donde la verdad era una? sola. Ahora hay muchas verdades. ¿Qué es lo que dice el ayatolá? Sí. ¿Por qué? Porque no le han hecho tantos daños como decía Donald Trump. En realidad, su proceso de armamento nuclear se calcula, porque no lo va a decir oficialmente, que se va a haber retrasado en 6 meses, pero que todo el uranio enriquecido que tenían, incluso hasta del 70%, llegaba... Nada de eso ha sido alcanzado por bomba, yo no sé si en buena hora, porque uno sabe si alcanzaban los depósitos de uranio que podía pasar, pero no han sido alcanzados por las bombas y las instalaciones no han sido tan dañadas. El tema es para qué van a usar ese uranio enriquecido. Porque yo veo que esto, miren, cuando están 3 o 4 Pierden líderes todo, locos jugando a la payana con bombas atómicas, a mí me da miedo. A mí me da miedo. Y creo que a la humanidad le debe dar miedo, sea quien sea que lo utilice. Esto es realmente peligroso. Tanto que lo utilice Irán como que lo utilice Estados Unidos, Israel o quien sea.
Sí, bombas nucleares, va a afectar a una parte muy grande de la población del mundo. Sí. Todavía están las secuelas de Hiroshima, de Nagasaki, cuando se escapó el tema en Ucrania, En Chernobyl. Chernobyl. Entonces no se puede jugar con estas cosas. ¿Quedó algo? Sí, había un dato de datos de la Organización Nacional de la ONU respecto al consumo de droga. Ellos hablan de consumo de droga entre 15 y 65 años. Se calcula que el 6% de la población entre 15 y 65 años consume droga. Estamos hablando de 316 millones de personas. En el 2023 era el 5,2%. De ese total, el 77% es cannabis. Y hay preocupación porque dice que, por ejemplo, Colombia ha vuelto a aumentar la cantidad de producción de droga. El tema es que aparecen nuevos tipos de drogas. Y si Sintéticas. ahora vamos a sumar las drogas sintéticas a la inteligencia artificial que va a dar una realidad virtual, imagínense en el país de zombies, el mundo de zombies que vamos a hacer, ¿no? Vamos a destacar que en la provincia hoy se dio a conocer que bajo tratamiento en los hogares que tiene la provincia hay 180 chicos o jóvenes que están bajo tratamiento. Pero la misma titular de la dirección del programa de adicciones decía que son insuficientes las plazas que se tienen para contener la gran demanda de atención y de asistencia que se tiene. Dice, las camas son insuficientes y dice los recursos también. Bueno, hay una acta que se ha firmado con Nación que prevén que pueden ayudarle para crear un centro mayoritario, pero dice que tienen la información por las estadísticas que el consumo ha crecido y son insuficientes las plazas para la atención de las personas. Sería bueno que no trabajen de bomberos, Al último, apagando el incendio, que traten de combatir el narcotráfico, porque si van a hacer el tratamiento de los ya adictos, bueno, son parte del negocio ustedes. Y parte de los adictos están en los hospitales comunes ocupando camas también, Claro. que tendrían que también tener un lugar Yo más creo que lo especial. lógico es combatir el narco antes que atender a los pacientes, ¿no? Sí, no, y cada vez más, ¿no? Por lo que vemos nosotros, por lo menos algunos operativos que se hacen que son menores, pero Pero cada vez que te dan estos datos te dicen, bueno, ganaron 3-0 los malos. Y sí, esto es así. Bueno, invitados de hoy, Juanca. Está con nosotros Oscar Domingo Castro, es capitán de navío retirado, y está Duilio Ejarque, que es fiscal dentro de la unidad UFI de estafas. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Te parece que vos hablabas recién de lo que es una guerra, lo que es armamento? Hemos estado hablando mucho de qué es lo que podía pasar con Irán. Ahí otra vez volvió a escena un estrecho en donde De Hormuz. el de Hormuz, donde gran parte del comercio, un 20% del comercio del petróleo pasa por ahí. Entonces queríamos hablar con el capitán de navío, ¿qué es lo que es hoy el mar a nivel internacional? Por ejemplo, un país puede decir, no pasa alguien por este lugar. No puede, o generalmente el mar es considerado el fundamento del comercio marítimo. El 80% del comercio marítimo mundial es a través de los mares y está regulado por la Convención del Derecho del Mar que Naciones Unidas ha proclamado y que todos los estados del mundo han firmado como parte. En situaciones de conflicto ocurren o pueden ocurrir situaciones en las cuales puntos estratégicos como este estrecho, donde Irán tiene como vecinos a los Emiratos Árabes, Kuwait, la Liga Árabe, para restringir el acceso a naves o enemigos o porque están en un conflicto, como ya conocemos, el de Israel con Irán, puede impedir el paso. Pero eso trae aparejado, primero, que el comercio internacional se ve restringido porque la demanda de petróleo provoca que aumente en otros países. Entonces lo vemos reflejado nosotros con el aumento de las naftas y además el peligro de que tampoco puedan utilizar los recursos que el comercio les da. Entonces, la Convención del Mar declara que los estrechos son lugares de tránsito ininterrumpido. Eso está legislado. Ahora, en situaciones de conflicto, las situaciones de controversia se deben realizar para tratar de evitar todo esto. Pero en estados totalitarios,
es imposible poder... Capitán, acá el estrecho de Hormuz sería un caso similar, aunque más natural, con el Canal de Panamá. Bueno, el Canal de Panamá Es una construcción es artificial. una construcción artificial que hizo Estados Unidos en su momento, que por una cantidad de años fue... Que es de Panamá. Y Que ahora quiere que se llame de América, ¿no? bueno, lo que le preocupa a Estados Unidos es que la mayoría de las empresas que están administrando el Canal de Panamá son de origen chino. Esa es la Es lo verdad. mismo que va a pasar con la hidrovía, si seguimos así, en la República Argentina. Bueno, Que tampoco es mar, pero es... la hidrovía es la salida de todo el litoral afluente de Paraguay que viene de Brasil y que nadie reconoce la importancia que tiene para sacar todos los productos y el comercio que sale por el Paraná, Río de la Plata, hacia el exterior. y que entra. El Estado debe legislar, en acuerdo con los países que conforman la hidrovía, para que sea un negocio para ambas partes. No importa quién lo gerencie, sino que asegure la libre navegabilidad, que puedan navegar los buques de porte, los que llevan las cargas, y a su vez que dé ganancia para ambas partes. Capitán, la soberanía dentro de las 200 millas marítimas, ¿es universalmente aceptada o no? Es aceptada, pero tiene, para poder defenderla, cada Estado necesita un instrumento militar que pueda producir presencia, fiscalizar, monitorear, para saber quiénes son los que vienen a buscar los recursos del país. Si un país tiene una riqueza incalculable, como es la plataforma argentina, y no tiene los medios para poder evitar que los intrusos vengan a llevarse toda la pesca ilegal, que nosotros somos el faro del calamar, Sí, sí. realmente es muy difícil. Son casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie O marítima. sea que las 200 millas son aceptadas, pero no la defiende el mundo. Cada uno se defiende como puede. No, cada Estado que está bien organizado tiene un instrumento militar que, a través de sus Fuerzas Armadas o sus elementos de seguridad, que en este caso podría ser prefectura, ¿sí?, hacen las funciones de contralor de todo lo que sucede. Ahora bien, la mayoría de los infractores están en la milla 201. ¿Sí? ¿Cómo puede uno saber si está entre la milla 200 o la milla 201? Y el calamar no está, o cualquier fauna ictícola, no está, digamos, consciente de que hay un límite. Ese límite lo pusieron los estados. Entonces las especies migran de un lado a otro. Entonces es complicado, es un esfuerzo titánico. Entre los meses de noviembre y junio de cada año, entre 300 y 400 pesqueros de diferentes nacionalidades, chinos, de Taiwán, Y españoles. españoles Fundamentalmente. y muchas empresas que son autorizadas por el gobierno argentino, pero cuyos dueños son extranjeros, donde ante la fragilidad de los convenios laborales vienen a trabajar, pero la carga se la lleva el verdadero dueño, que no es argentino. Hay un doble factor acá. Por un lado, la riqueza ictícola del país. Pero por el otro lado, también tenemos el tema de los buques factorías que no respetan ninguna ley laboral y que están trabajando a condiciones muy distintas a lo que se trabaja acá en el territorio. Los trabajos que realizan a bordo son de esclavos. De esclavos. Son de esclavos. Gente que está 4, 5, 6 meses conviviendo y sobreviviendo en condiciones penosas, que generalmente son todos asiáticos, mal alimentados, sin asistencia médica. Si se mueren, lo tiran al Lo mar, tiran se al acabó. agua, y el No que tiene- puede pedir auxilio hasta que llega a una unidad para socorrerlo, puede ser ya tarde. Esto es una realidad. Tenemos una idea en general los argentinos como que el país termina en la costa. Tenemos un país que no es adicto al mar, teniendo una fauna tan rica. Somos muy carnívoros, ¿sí? Somos terrestres y tenemos la mitad de nuestra superficie marítima, es la misma que la continental, quizás un poco más. Tenemos 5 millones de kilómetros cuadrados entre continente, mar, Antártida, y todo eso son 5 millones de kilómetros cuadrados. La parte continental tiene 2.700.000.
casi el doble de lo que está afuera. Porque aparte, si alguien, por ejemplo, viene de otro país, entra en el territorio, en la parte de tierra de Argentina, y se lleva algo del país, sería un escándalo. Exactamente. Con el mar no nos pasa lo mismo. No pasa porque esa superficie es muy difícil de monitorear, de controlar, y los esfuerzos que el Estado tiene que colocar en el instrumento que va a ser de contralor son enormes. Tampoco hay mucho interés. Tampoco hay mucho interés. A ver, se pierden entre 600 millones a 1.000 millones anuales de dólares entre las capturas que se llevan Estos esta gente. buques que están pescando, digamos, en el mar argentino, también tienen elementos de uso militar bastante importantes algunos, ¿no? No tienen instrumentos militares. ¿No? Lo que sí tienen tecnología de comunicaciones muy importante, avanzados, asistencia satelital, y pueden tener equipamiento para provocar disturbios en los equipos particulares, en lo cual estaríamos hablando un poco de la ciberseguridad en la parte marítima, donde localizar y determinar exactamente cuál es el límite de posición de un buque para poder efectuar un acto legal de fiscalización puede ser alterado por estos instrumentos. Ahora bien, si un buque argentino osara enfrentar a un buque asiático o español, sería un problema internacional grande primero y puede terminar mal, ¿o no? Depende. Si está dentro de la zona económica exclusiva y comienza una captura, digamos, pasando las 200 millas marítimas, en persecución en caliente, la Convención del Mar habilita al Estado rector a perseguirlo y efectuar las tareas para apresarlo. Lo que ocurre es que a veces estos buques llamados poteros, cuando se ven ya que no pueden escapar, directamente hunden el barco. Con la gente adentro. La gente sale en salvavidas y se pierde el barco y ¿qué hacemos? Bueno, súper interesante el tema. Vamos a nuestro primer corte, ya volvemos. Cumplen años hoy. Noelia Tello, Betty Ascurra, el fotógrafo y licenciado en artes visuales Federico Levato, el médico Humberto Plana Más, la psicóloga Melissa Naveda Marún, el arquitecto Maximiliano Turcumán, la instructora de artes marciales Melissa Mulet, la artista plástica Carmen Cuenca, el contador Maximiliano Pallito, Matías Chicconi, el psicólogo Raúl Ontiveros, el abogado Sergio Safe, el contador Damián Ventura, la directora del Colegio de Inglés Adriana Guimaraes y la profesora de Educación Física María Zarracán. Bueno, continuamos con nuestros invitados. Habíamos quedado de hablar con el doctor Duilio Ejarque, fiscal de la UFI Estafas, ¿no? ¿Mucho trabajo estos días? Bastante, es decir, la cantidad, y es lo que le explicaba a su colega periodista, el tema de la semana pasada estuve en lo que es de turno y solamente de estafas comunes 20 denuncias y hablamos, aparte de las estafas informáticas, que es más o menos un triple de esas denuncias. Y aparte la gente que no denuncia por vergüenza a lo mejor, Claro. de no quedar como tonto. Sí, mucha cantidad, cuento del tío, problemas en el tema de lotes, venta de lotes. ¿Hay más estafadores o como ahora hay una unidad y se conoce mucho, hay más gente que se anima a denunciar? Yo también, es una opinión con el sistema viejo, ¿está bien? Anteriormente en el sistema inquisitivo, en donde habían ciertas calidades de estafas, ¿está bien? Que a lo mejor no eran investigadas a fondo, ¿está bien? En este caso puntual, este Ministerio Público Fiscal, en la unidad y con el sistema acusatorio, toma a cargo la mayor cantidad de estafas, y con el avance tecnológico también se aumenta lo que son las estafas informáticas. Entonces, es como que tiene un mayor compromiso este sistema acusatorio, en donde ya el fiscal es el que investiga cada uno de los hechos, en donde en esa situación es como que se le está dando más una respuesta a la sociedad, ¿está bien?
Ahora, dentro de la parte informática, tal vez sea más sencillo caer y más difícil la investigación. Pero acá está cayendo mucha gente porque le venden un lote inexistente. Hay situaciones... O con flojo de papeles. Un Claro, flojo de lo papel. que se le dice, no están legalmente habilitados para poder vender, ¿vamos? Que muchas veces en el tema de los lotes se puede asemejar muchas veces a lo que es un incumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque se vendió y no se urbanizó ese loteo, ¿está bien? Entonces se relaciona mucho con lo que es la parte civil, ¿estamos? Pero en este caso puntual, al momento de lo que es una estafa, hay que determinar el dolo ante ese incumplimiento por esa persona a fin de no llevar a cabo lo que es esa urbanización, o por un motivo fortuito en donde no se puede llevar a cabo esa urbanización, en donde ya sería más un incumplimiento contractual en lo civil que una estafa propiamente dicha. Pero en este caso puntual hemos visto una situación ascendente de las estafas en este tipo de modalidad. Es decir, el negocio es no cumplir. Se idea para no cumplirlo. Muchas veces es el tema de conseguir un terreno, ¿está bien?, en donde pertenece a otra persona, ya desde el vamos, esa persona no está habilitada para poder subdividir ese terreno, ¿estamos? Pero muchas veces hacen a lo mejor una intención como para tener un acercamiento con ese dueño de ese terreno, para tratar de demostrar posteriormente, también ante los nuevos compradores, de que está haciendo negociaciones, ¿está bien?, a fin de adquirir ese terreno. ¿Me Hay explico? casos en donde un municipio dice tiene determinada cantidad de metros cuadrados del terreno y los lotes no dan, son mucho más chicos. Ese también es otro caso puntual, en donde muchas veces hacen loteos por 300 metros, ¿está bien?, y conforme lo que es el municipio, el mínimo es de 400 metros. Entonces, y hay situaciones en donde continúan con esa estafa. ¿Por qué? Porque hacen una adenda al contrato originario de compraventa y cobran esos 100 metros aparte efectivo. Y después está el tema servicios, ¿no? Porque me imagino que para construir posteriormente necesita servicio de agua, de luz, de todo. Una urbanización Complejo. de un loteo comprende varias etapas en distintos organismos. Planeamiento, geodesia, catastro, si está interviniendo lo que es el IPB, también la intervención del IPB, también lo que es la parte de energía, la parte de OCE. Hay barrios principalmente de los gremios, que ahí vamos al de los textiles, que muchas veces tienen 50 lotes y son 100 compradores. Es decir, mucho más compradores que los lotes a O sea, lo han a la vendido dos venta. veces. 2 o 3 veces. Sí, hay casos en loteos así. No a lo mejor en el tema ¿En de el los textiles qué es lo que ha pasado? En los textiles, se procedió a hacer una investigación que venimos investigando desde el mes de marzo del 2025, conforme a una denuncia que había sido radicada, y después en junio se radica otra denuncia, se inicia otro legajo, ¿está bien?, en donde comprende lo que es el barrio de los textiles. En base a esa situación, este Ministerio Público Fiscal se puso a investigar y procedió a formalizar la misma el día martes pasado contra un empresario, ¿está bien?, y contra lo que es el secretario gremial, el señor Vega. En base a eso, estamos hablando acá de dos terrenos distintos, uno Nogales 7, ¿tá?, en donde está imputado Francisco Fernández, y del barrio Textil 2, que es donde están imputados Miguel Aciar. Miguel Aciar, ¿está bien?, que en el día de mañana vamos a tener lo que es la audiencia de formalización y de control de detención del mismo, y el señor Vega, ¿estamos? Y con respecto a lo que es a la situación del barrio textil, es la venta de lote no estando habilitado legalmente a fin de venderlo, ya que la adquisición de ese terreno
no existió. Existió solamente un compromiso de compra en donde fue efectuado por uno de los empresarios, ¿está bien?, a ese dueño del terreno, que se fue renovando, pero nunca se concretó esa compra de ese inmueble. Y mientras tanto, procedían con posterioridad a vender lo que son el loteo, ¿está bien?, a los distintos damnificados. Pero bueno, en base a eso es que este Ministerio Público Fiscal solicitó lo que es la formalización de esa investigación a fin de llevar a cabo lo que es una investigación más exhaustiva y determinar si, porque cuando se formaliza se hace lo que es una calificación provisoria. En base a eso, nosotros formalizamos y con posterioridad, al momento de ahondar más en la investigación, procedemos a poder hacer... Aparecen más afectados, ¿no? Eso es la cuestión. O también un reajuste de calificación, también, o más imputados. Hasta el día de la fecha tenemos a 3 imputados, ¿está bien?, en el presente proceso, que mañana vamos a formalizar con el que faltaba, que no fue habido en los allanamientos que se practicaron el día sábado anterior, ¿está bien? Por la experiencia, ¿qué tiene que preguntar una persona cuando va a comprar un terreno para no ser estafado? ¿Qué se tiene que fijar? Porque, por ejemplo, pide la escritura y nos dan escritura. El problema es el tema de asesorarse al momento de llegar a efectuar lo que es una compraventa. Primeramente, lo que es la empresa, ¿bien?, en donde la antigüedad que tiene la empresa y el reconocimiento que tiene en la sociedad, ¿está bien?, es uno de los puntos a tener en cuenta al momento de comprar, que nos dé un poco de credibilidad a lo que es el hecho. Pero mayormente es verificar ¿cómo puedo explicarlo? La capacidad de construcción que tiene esa empresa. Claro, ¿está bien? Con respecto a lo que es al tema de... yo cualquier comprador, cuando voy a comprar lo que es un lote, verifico de que ese inmueble pertenezca a quien... Ir al registro de la propiedad y pedir aquí el nombre de quien está, y todas esas cosas. Claro. Pero mire, no solamente es con lotes, también esto se da con vivienda. Hay gente, edificios. viene una empresa, un desarrollador, con un propietario de un terreno, compra y le paga con departamentos a construir. Pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Y se está dando. Y la empresa constructora termina un barrio para pagar... El otro. Lo paga con el próximo barrio. Con el próximo Tapan barrio. agujeros. ¿Y Tapan eso agujeros. ¿Son delitos o no son delitos? No, es una forma comercial, ¿está bien? Pero, a ver, la El cuestión... problema es cuando se les para la rueda, cuando, por ejemplo, ahora no se le vende a nadie. Y están sin poder cumplir con los anteriores porque no están vendiendo los próximos. Claro. Entonces, a ver, yo cuando hago lo que es un contrato de compraventa estoy asumiendo un compromiso, ¿está bien? Y le estoy entregando la titularidad de un inmueble a una determinada persona. Si a esa persona con posterioridad ese inmueble no era mío, ¿está bien? Estoy cometiendo lo que es una estafa en la modalidad de estelionato al vender algo que no resultaba ser de mi propiedad. O con la plata de tu departamento construyó otro, también puede haber una estafa. Es así. El problema es que esta gente, o sea, se ha basado en que habían entregado un barrio primero y que como lo entregaron, esta otra gente confió, igual que en el UDA 2. Hicieron lo mismo. El tema es cuando hay un gremio por medio. Claro. Porque eso le da cierta credibilidad. Y bueno, acá Porque los hace la- textiles. Pero en este caso puntual, en esta situación, venden un lote en donde no está la venta a ellos realizada. Claro, ni siquiera lo han No están adquirido. legalmente habilitados para el Gremio poder Nacional de vender. los Textiles le ha soltado la mano, ha dicho, miren, Sí, vaya. esto lo vamos a investigar Y nosotros. UDA tiene el mismo problema, o sea, con 68 viviendas de un barrio primero y los otros que no se han construido también tienen denuncia.
Patricia, te invito a ver la nota que ha preparado Juan Carlos. Vamos. Todos conocen a los hermanos Cantoni y qué hicieron en San Juan. Pero hoy vamos a hablar de los padres de los 3 machos Cantoni, como le llamaban. Ángel Cantoni y Úrsula Aimó Bust vinieron desde Italia a vivir a la provincia. A diferencia de la mayoría de los inmigrantes, ellos disfrutaban de una posición económica favorable en su tierra natal. Ella era de origen irlandés y tenía un carácter muy fuerte. Él era un hombre de ciencias de la Alta Italia, donde había nacido en Carbonara de Tesino, en Lomelia, el 28 de noviembre de 1853, y se graduó de ingeniero de minas en Sajonia en 1882. Una firma de Alejandría lo contrató y en 1887 lo envió a San Juan para estudiar el mineral de Sierra de la Huerta. Terminada su tarea, Ángel regresó a Italia, donde contrajo enlace con Ursulina, y pronto decidieron venirse a vivir a San Juan. En esta provincia nacieron sus 3 hijos, Federico, Aldo y Helio, los fundadores del partido bloquista. Los 3 estudiaron medicina y Federico y Aldo fueron gobernadores. El retrato de Ángel Cantoni y Ursulina Aimó fue tomado en Italia en la época cuando se casaron. En cambio, los de Ángel solo y el de Ursulina con sus hijos se hicieron en San Juan. En base a estos retratos es la historia que hoy le contamos. Seguimos en La Ventana. Cochería San José, Sociedad Anónima, desde 1939 al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan? Fallecieron Nina Elba Oviedo, Justo Germán Chóvez, Adelmo Reginaldo Vega, Marta Olga Castro, Cruz Norberto Ozán. Falleció María Nélida Saromés. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de Avenida Rawson y Mitre y serán sepultados mañana a las 9 en el cementerio Parque El Palmar. Falleció Elsa Victorina Salazar. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana a las 9 en el cementerio de la capital. Falleció Alberto Iván Olivera. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana a las 17:30 en el cementerio de la capital. Falleció Antonio López. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle 9 de Julio 953 Este y serán sepultados mañana a las 11 en el cementerio de Pocito. Falleció Francisco Guillermo Rivera. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle General Hacha 1131 Sur y serán sepultados mañana a las 11 en el cementerio Parque La Paz del Sur. Falleció Carlos Javier Lucero. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle General Hacha 1131 Sur y serán trasladados mañana a las 13 a crematorio.